Muy bien, vamos a compartir mi pantalla. Mi cámara. Ok. Bien, buenas noches a todos. Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer un webinar acerca de agregando seguridad a nuestras aplicaciones web. Para esta ocasión yo voy a utilizar Visual Studio 2022 y vamos a usar Net 7, que es la última versión de ASP.NET. Bien, entonces vamos a proceder creando nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces nos vamos por aquí. Y acá, bueno, que tengo mis plantillas recientes, pero tenemos que escoger aquí donde dice web, ¿no? Esta es la tercera categoría, ¿ya? Estamos en C Sharp, obviamente. Y aquí yo voy a seleccionar, acá voy a buscar mejor así, MVC. Y buscador tampoco lento. Mejor acá. Aquí está, ¿no? Entonces, esta es la plantilla que vamos a seleccionar el día de hoy. ASP.NET Core Web App, Model View Controller. Como hay poco tiempo para hacerlo, vamos a valernos de las plantillas que tiene Visual Studio, así que la idea es trabajarlo bien. Bien, entonces acá vamos a ponerle Webinar Seguridad, así le vamos a colocar, vamos a darle Next. Vamos a utilizar la versión 7, como ya comenté, que es la última, ¿ya? Y acá donde dice Authentication Type, voy a utilizar Individual Accounts. Este me va a permitir, o sea, ya me trae una plantilla en el cual yo puedo simplemente coger algunas cosas ya propias del mismo framework de ASP.NET Identity, justamente el framework que hoy día les voy a enseñar se llama ASP.NET Identity. Lo podemos hacer manual también, pero eso lógicamente toma muchísimo más tiempo y lógicamente no lo vamos a poder cubrir en el tiempo que tenemos aquí. Entonces vamos a poner aquí Individual Accounts, ¿ok? No le marcamos nada más y damos 10. Entonces esperamos unos segundos a que se cree el proyecto. Esperamos unos segundos. Listo. Ahora, yo lo voy a tal cual, así como está, no lo voy a ejecutar. O sea, podemos ejecutarlo, sí, no hay ningún problema. Acá, por ejemplo, esto voy a cerrar. Entonces acá tenemos nuestra aplicación, ¿no? Tenemos aquí Webinar Seguridad y tenemos simplemente dos páginas, Home y Privacy. Simplemente son dos vistas y ya está. Pero como hemos escogido la plantilla para que tenga login, entonces acá tenemos Register and Login, ¿no? Si yo pongo aquí Register, entonces vamos a tener esta página y luego tenemos aquí donde dice Login y tenemos ya esta plantilla preparada, ¿no? Todo esto acá estamos usando, si vamos acá donde dice Inspect, podemos ir donde dice Sources, ¿ya? Y acá ya tenemos un archivo de CSS, tenemos JavaScript, o sea, porque esto ya viene juntamente con el mismo ASP.NET. Nosotros podemos, lógicamente, crear nuestras propias páginas, pero ahorita vamos a enseñarles cómo se personaliza esta pantalla, ¿no? Puedo ponerle incluso mi propia interfaz, lo que yo desee, y no hay ningún problema. Ahora, cuando utilicemos esto, vamos a regresar ahora el código. Eso lógicamente no va a funcionar ahorita porque falta configurar. Entonces vamos a ver que tenemos toda esta estructura. Por ejemplo, acá tenemos el www.root, que esto de aquí básicamente es para colocar todo lo que son los archivos estáticos. Entonces acá puede ir CSS, puede ir archivos de JavaScript, etc. Luego acá tenemos una parte que es áreas, ¿no? Esto es muy importante porque aquí yo voy a aislar cierta configuración que voy a utilizar en el proyecto. En este caso, como hemos escogido esa plantilla de individual accounts o cuentas individuales, entonces el requisito es que tenga esto. Supongamos que yo haya creado el proyecto, pero si no le marqué individual accounts, entonces yo tendría que crear todo esto. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, acá en la clase Program, doble clic. Entonces, por default, como he seleccionado eso y vamos a usar Entity Framework Core para ello, entonces aquí ya de frente estamos configurando un DB Context. Este DB Context está ligado a SQL Server, en el cual se le pasa una cadena de conexión que lo va a encontrar acá, donde dice Default Connection. Entonces, si nos vamos acá al appsettings.development.json, no lo encuentro, así que acá yo lo voy a crear, ¿no? Connection Strings, y acá le voy a decir Default Connection. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, en server, vamos a poner que vamos a usar localDB. Server.
Va a ser localDB. O sea, vamos a poner esta sugerencia del Copilot. Yo tengo Copilot. Entonces, este de acá, localDB, es una versión de SQL más pequeña, o sea, es más pequeña que la del Express, y solamente viene disponible cuando instalas Visual Studio. Acá vamos a ponerle webinar seguridad DB. Trusted Connection, porque es una autenticación Windows, y acá este es importantísimo, ¿no? Múltiple Active Result Sets. Ese es cuando el Entity Framework Core quiere hacer selects a más de un resultado de datos, así que esto no vamos a decir que sí. Entonces, ahora que ya está configurado, entonces aquí vamos a ver, ¿no? Que aquí se recupera el default connection en una variable de string, se agrega el DB context y se agrega el proveedor. Entonces, al agregar eso, ya está. Luego, esta es una página por default para cuando hay algún error, que eso ahorita lo vamos a ver. Y acá tenemos que dice add default identity, ¿no? Acá hay una clase, identity user, en el cual acá le dice que todas las cuentas necesariamente tienen que estar confirmadas para que yo haya indicado que sí, efectivamente he permitido el registro de usuarios. Esto ahorita lo vamos a ver. Y luego acá en los middleware tenemos, por ejemplo, que utilizamos un exception handler por si hay algún problema. Estamos usando los archivos estáticos para que pueda obtener todo el CSS. El HTTPS redirection es básicamente cuando quiero mover que de HTTP pase a HTTPS. Esto acá no vale la pena detallar tanto, pero acá vamos a tener dos cosas. Tenemos los Map Controller Routes y Map Razor Pages. En una aplicación de ASP.NET, nosotros podemos combinar las tres tecnologías, ASP.NET MVC, Razor Pages, incluso Blazor. Así que es indistinto porque al final todos corren sobre el mismo framework. Ahora, las partes de lo que vamos a ver, de lo que es el identity, que es este framework, que acá vamos a ver que dice add default identity, ¿ok? Esto ya de por sí utiliza Razor Pages. Nosotros luego podemos personalizarlo y cambiarlo o hacer uno a nuestra manera. Pero nuevamente, como ya repito, vamos a usar justamente todas estas plantillas. Luego que tenemos un home controller que lo único que hace es mostrar una información, index, privacy y un error. En data, acá vamos a ver que tengo un application DB context, que es el que comenté hace un rato, y cuando utilizamos ASP.NET Identity, en lugar de heredar de DB context solo, hereda de Identity DB context, que es la clase del ASP.NET Identity. Luego acá tenemos una migración en el cual va a crear todas estas tablas. Estas tablas son necesarias para este framework para que yo pueda implementar seguridad en mi aplicación. Nuevamente, esto yo lo puedo añadir tanto desde el inicio de la creación de mi proyecto como después. La idea es que no reinventemos la rueda cada vez que querramos colocar seguridad en nuestras aplicaciones. Luego que en models, bueno, acá tenemos un error view model nada más, y en las vistas pues es bastante sencillo como ya hemos visto, ¿no? Tenemos el index, el privacy y nada más. Ahora, vamos a crear entonces esa migración. ¿Cómo creamos la migración? Entonces acá si miramos las dependencias de este proyecto, entonces tenemos el Entity Framework Core, perdón, el Identity Framework Core, tenemos el Identity UI. Este paquete me va a permitir traer una interfaz gráfica ya previamente construida que yo luego voy a poder sobreescribir, que justamente hace un rato, ¿no? Cuando yo ejecuté la aplicación, vimos que había un formulario de login y había un formulario de registro. Y sin embargo, yo no los tengo creados acá. O sea, si ustedes ven acá en los views, no existe. Tampoco existe acá en las áreas, ¿no? En el identity, en los pages, no hay esto. Solamente hay este que dice view start y nada más. Que hace referencia al archivo layout, que es todo esto de acá, no que es la página inicial. Entonces, ¿por qué funciona eso? Porque está añadido este paquete de nube. Asimismo, tenemos Entity Framework Core SQL Server y el Tools que me va a permitir crear las migraciones a través de comandos. Entonces, como ya hemos modificado el archivo de la cadena de conexión y esta base todavía no existe, entonces vamos a proceder a crear. Entonces aquí abrimos el Package Manager Console, voy a limpiar acá, y voy a colocar Update Database. No necesito agregar ninguna migración porque ya la migración está creada, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle Update Database. Entonces esto va a crear todo el script de base de datos en esa base de datos de aquí, ¿no? Entonces vamos a ir acá al SQL Server, voy a actualizar. Entonces nos vamos acá a Unices Databases y acá vamos a ver, Webinar Seguridad TV. Si expandimos acá la parte de las tablas, acá vamos a comprobar que tenemos todas estas tablas. Todas estas tablas son necesarias nuevamente para el ASP.NET Identity. Las que más nos van a importar ahora es la parte de la tabla de roles y la tabla de usuarios. Luego aquí hay otra tabla
que este de acá es la relacional entre una y otra. Esto es cuando un usuario va a tener más de un rol o tiene ya un rol asignado. Entonces, si miramos la data, vamos a corroborar, ahí se pone roles, no tenemos nada aquí y tampoco tenemos en users, ¿no? Porque recién es la primera vez que estamos creando nuestra base de datos. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que, además de esto, vamos a ver que tenemos en la tabla de usuarios una tabla, un nombre que dice username, este de acá normalizes, es cuando está en mayúscula, el email, y vamos a hacer que nuestros usuarios sean únicos. O sea, la idea es que nadie debe repetir el mismo correo electrónico. Entonces, lo que voy a hacer es personalizar una clase, ¿no? Entonces, acá en data vamos a agregar una clase y vamos a ponerle custom user, customer, pues. Quiero ponerle custom. Acá voy a utilizar la programación en inglés, ¿ya? O sea, acá no se preocupen, por lo mismo que mi Visual Studio está en inglés. Pero si ustedes quieren usar en español, simplemente lo pueden cambiar y no hay ningún problema. Nadie les va a criticar. Ahora, esta clase la vamos a heredar de Identity Role, ¿ya? Y acá le vamos a poner, así nomás, Identity Role. Y acá le vamos a crear, por ejemplo, un first name y un last name. Acá vamos a ponerle que no admite nulos. Y también le voy a indicar acá que no puede pasar de los 60 caracteres. Y lo mismo sería acá, ¿no? Vamos a poner casi que sea 50. Ya está. Entonces, con esto simplemente ahora mi formulario de registro debería tener dos columnas más, ¿no? First name y last name. ¿Vale? Entonces, ahora que ya tengo esto, yo lo que voy a hacer a continuación es ir acá donde dice Identity, dice Page, y acá no tengo nada, como ya les comentaba. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es clic derecho sobre Identity, vamos a ponerle Add, y vamos a poner aquí New Scaffolded Item. El scaffolder básicamente es cuando yo quiero que me autogenere, ¿no? Entonces acá tenemos una categoría que dice Identity, acá le vamos a añadir este. Esperamos unos segundos porque esto va a descargar unos paquetes nube. Ya está. Entonces acá me pregunta qué es lo que yo quiero sobreescribir de la Identity, ¿no? Como ya hemos visto, tenía ya una interfaz previamente generada. Vamos a ponerle acá Override All Files. Por ejemplo, acá vamos a ver que vamos a tener vistas, por ejemplo, para cambiar el password. Vamos a poder añadir logins externos, por ejemplo, loguear desde redes sociales, para la confirmación de registro, para resetear el password, cuando está bloqueada la cuenta, cuando tengo un acceso denegado, etcétera. Por ejemplo, acá cuando olvide mi mail, por ejemplo, acá tenemos el login, el logout y así, ¿no? Tenemos vistas y partial views. Luego acá me pregunta cuál es el DB Context. Aquí vamos a decirle que este es Application DB Context. Entonces vamos a darle Add. Esperamos unos segundos. Entonces esto va a generar el código. Ya está, ¿no? Entonces acá vamos a ver que tenemos en Page y tenemos Account, ¿no? Tenemos todas estas vistas y luego tenemos el Manage, ¿no? Desde aquí podemos administrar nuestra cuenta. Entonces, por ejemplo, esa es la página de login, ¿no? Acá vamos a tener el email, ¿no? El password, ¿no? Si quiero que me recuerde, etcétera, ¿no? Toda esta parte. Luego lo vamos a personalizar. Y acá tenemos, por ejemplo, la parte del registro, ¿no? Cuando vamos a crear una nueva cuenta, ¿no? En este caso tenemos email, password, confirm password, y este es el que viene por default. Entonces yo quiero añadirle acá los campos que yo inicialmente puse. Entonces, por ejemplo, acá si yo expando aquí, vamos a abrir el archivo, ¿no? Esta es una clase base dentro de Razor Page, ¿no? Es un page model, como en este caso, es una clase abstracta que representa una página. Esto es Razor Page. Entonces acá vemos que se inyecta todo esto. Tenemos User Manager, User Store y etcétera. Ah, y algo que me estoy olvidando es que acá sí se me pasó la mano. Ya. View Start, eso vamos a dejarlo ahí.
Ya. Es que el scaffold está mal, porque acá se me pasó. Acá me olvidé de cambiar. Vamos a esperar unos segundos. Esto de acá lo vamos a quitar por ahora, porque se me pasó la mano. ¿Qué pasó? Cuando yo creo una clase personalizada, acá vemos que no tiene ninguna referencia, tenemos que regresar al DB Context, y acá le tengo que decir Identity DB Context, y acá le tengo que decir Custom User, ¿no? Que esa es la clase que yo he creado. Y esta Custom User tiene que, perdón, acá sería Identity User. Ahora sí. Ya. Entonces, ahora sí ya le estoy indicando, y además en la clase Program, mi proyecto, tengo que modificar la configuración que está aquí por default, ¿no? Entonces, este default identity vamos a dejarlo así, ¿ya? Y entonces yo lo que voy a añadir ahora es una configuración extra, ¿no? Entonces vamos a poner builder.services.add identity, ya no default identity, ¿ya? Identity. Entonces acá vamos a poner custom user, identity role, ¿ya? Entonces esta identity role representa la tabla de roles y esta es nuestra tabla personalizada. Acá le voy a decir que utilice Entity Framework, ¿no? Entity Framework Stores, y acá le digo cuál es el DB Content, ¿no? En este caso sería Application Controllers. Acá le voy a decir Add Default UI. Add Default UI. Y Add Default Token Providers. Este de acá es para que yo pueda generar los reseteos de contraseñas, todo eso. Por eso, claro, no lo vamos a ver ahora porque lógicamente no nos da el tiempo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está esto, vamos a añadir una clase más que me permita registrar los roles. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer autenticación basada en roles. Así que para ello voy a apoyarme en una clase estática que aquí voy a generar. Esto poco a poco lo van a ir entendiendo, ¿ya? Vamos a ponerle de vecino. Entonces voy a generar una clase que me permita crear roles, ¿ya? Y un usuario administrador por default. ¿Ya? Entonces acá le voy a poner public static async task. Y acá le vamos a decir, y acá le vamos a decir, y service provider. Lo vamos a poner acá service. Y vamos a inyectar el user manager. User manager es como un patrón repositorio que tiene la identity. Entonces acá está, importa el namespace. Entonces ese es el user manager. Y luego el role manager. De identity role. Entonces acá voy a comprobar, si no tengo un rol, ¿ya? Vamos a crear el rol de administrador y vamos a crear el rol de usuario. Vamos a poner user. Entonces acá vamos a crear el admin y luego vamos a crear el user, ¿no? Esto es lo que me va a permitir es crear esos roles. Luego voy a crear un usuario administrador. Entonces acá vamos a poner admin, @gmail.com, por ejemplo. Ya, acá le vamos a colocar, por ejemplo, en el first name, que esa es la propiedad que le puse, por ejemplo, admin. En el last name, vamos a ponerle admin del sistema. En email, vamos a colocarle también igual, admin.com. Y acá vamos a poner email confirm. Vamos a decir, como no voy a enviar correos electrónicos ahora, entonces le voy a decir como que ya está implementado. Ahora, lo que tengo que hacer simplemente es crear el usuario en la base de datos. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir una variable que diga admin en la base de datos y vamos a poner la wait, user manager, create async y vamos a usar este usuario, ¿no? Que sería admin user, que es la variable. Y vamos a crear una contraseña simple, vamos a ponerle admin 1234 asterisco. Entonces, si todo sale bien, vamos a poner acá, si este funciona, si eso sale bien, entonces le asignamos el rol del administrador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner aquí, ¿no? Que eso no es nulo, ¿no? Add to role basic. Ya está. Ah, pero acá yo tengo que buscar en la base de datos primero. Entonces, vamos a poner acá admin user. Y vamos a poner await,
User Manager, vamos a buscar con email. Entonces acá sería admin user, tu email. Entonces, si esto no es nulo, entonces ahora sí asigno el rol de administrador. Acá le puedo colocar así, ¿no? Ya, está. Ya, entonces esto se va a hacer por default. ¿Ya? Entonces acá en el program vamos a llamar a esta clase, vamos a poner acá después de este, ¿ya? Y vamos a crear un service scope. Entonces vamos a poner acá un using, vamos a poner un scope, y vamos a poner app.services.create scope. ¿Qué significa el scope? Es que voy a aislar de alguna manera para que cree el registro de la base de datos, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, eh, como le puse data, ¿sí? No, seeder, ajá. Seed, ¿no? Y acá le paso el scope, service provider. ¿No? Entonces, esa va a ser mi clase, el cual va a generar todos esos datos para la base de datos, ¿no? Acá le tengo que poner away. Y listo. Entonces, con eso ya se va a crear la base de datos. Entonces, vamos a revisar nuevamente. Vamos a actualizar por acá. Ah, y ahorita vamos a ver. Probablemente no funcione. Porque, claro, me sale un error. Porque no tengo la columna first name ni last name. Entonces acá lo que me faltó es añadir una nueva migración. Entonces vamos a ponerle add migration y le vamos a decir new column for security. Ahí está, ¿no? Va a modificar las tablas y vamos a llamar a la database. Perfecto. Y si reviso acá en la tabla, y voy a cada uno de mis columns, entonces acá voy a ver justamente las dos columnas nuevas que yo hice. Perfecto, ahora sí. Entonces si yo corro nuevamente la aplicación, entonces acá se crea, vamos a ver que acá se va a crear todas la parte de seguridad, ¿no? Acá debería haberse creado el insert into, ¿no? Los roles y el admin. Ahora acá me sale un error porque yo lo he identificado cómo va a ser la parte de login. Acá vamos a ver donde dice shared, vemos login partial, y acá me dice identity user, pero yo he creado que es lo que se llama custom user. Custom user. Acá también custom user. ¿No? Tenemos el Singing Manager, que es para poder loguearme, y el User Manager, que es cuando ya administro el usuario propiamente dicho. Muy bien. Ahora que ya está esto, ahora sí ya puedo hacer el scaffold, ¿no? Vamos acá a la Identity, vamos a poner acá el New Scaffold Item, processing la Identity, porque si no tendría que estar modificando a mano todas las clases, ¿no? Y eso sería muy pesado. Ponemos unos segundos y ahí está. Entonces acá le decimos todo, acá le decimos este de acá y le damos a sí. Como ya los paquetes están bajados, esta parte debería ser más rápida. Esperamos unos segundos. Ahora sí. Vamos a cerrar todas las ventanas acá. ¿Ya? Y vamos a buscar la parte del registro. Entonces vamos acá donde dice register. ¿Ya? Y primero vamos a ubicar acá la clase. ¿No? Ahí está custom user. Ahora sí, ya no es identity user. Y acá tenemos una clase que es el modelo, ¿no? Entonces acá vamos a identificar esta clase input model, perdón, y acá tenemos el email, y tenemos el password y la confirmación del password. Como me falta añadir las columnas nuevas, entonces acá vamos a ponerle, vamos a poner un string para el nombre y otro más para el apellido, ¿no? Entonces acá se me pasó la mano y last name. Entonces ahora que ya he creado estas dos, acá vamos a ver en el onPost async, que es cuando se crea el usuario, ¿ya? Y acá le vamos a poner user.name, bueno, first name sería al input.name. Y el last name, con last name. Bueno, acá le puse a propósito name únicamente para que haya una diferencia, ¿no? Y podamos revisar eso. Entonces, ahora que ya está esto, voy a poder editar el HTML
Y acá, por ejemplo, podría duplicar esta parte. Vamos a duplicar, vamos a cambiarle, perdón, acá, vamos a ponerle name, acá sería name, y acá también sería name. Vamos a ponerle acá en autocomplete, vamos a dejarlo esto así, más que no hay autoduplicar. En el placeholder, por ejemplo, podemos poner Juanito. Ya, ahí está, bueno, está bien. Y duplicamos este otro más, este otro elemento para colocar el last name, ¿no? Entonces acá en vez de Juanito vamos a poner Juanito Pérez. Entonces acá vamos a poner last name. Acá vamos a poner first name. Ya está. Y perdón, acá encontré el last name y acá también. Listo. Ok, entonces como ya modifiqué también el onPost async, que quiere decir cuando yo termine de registrar el usuario, ¿ya? Entonces vamos ahora sí a ejecutar. Y acá tengo, me dice que el esquema ya existe. Ok, ya eso pasa porque acá me faltó comentar. No es App Default Identity, este ya no va. Ok, eso es porque como puse el scaffold, esta línea se agrega nuevamente, ¿no? Entonces esto lo vamos a quitar. Uy, ya apareció. Y tenemos este nada más, ¿no? Pues ahora sí, ejecuto la aplicación. Buenísimo, ¿no? Entonces ahora sí. Entonces ya tengo registro y login. Y, por ejemplo, ¿no? Si me quiero loguear con este admin, ¿no? Que sería admin@gmail.com y el password es admin. Dos. Ay, asterisco. Y entonces ya me logué. Entonces me dice hello admin@gmail.com, ¿no? Entonces ya estoy autenticado. Si le doy clic acá, entonces me sale esta de aquí, ¿no? Que es para modificar mi usuario. Entonces acá vamos a ver que solamente tenemos el campo de username y, bueno, phone number, que esto es necesario porque el ICPN Identity le da la ventaja ya que podemos mostrar, por ejemplo, la autenticación de doble factor. O sea, todo esto ya viene con el framework, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para modificar el email si es necesario, ¿no? Por ejemplo, cambiar el password, para aumentarle la autenticación de doble factor, aunque acá tendríamos que tener un servicio que me permite enviar mensajes de texto, por ejemplo, o WhatsApp. Y la información personal, incluso acá podemos decir si queremos borrarlo o no, ¿no? O sea, todo esto ya viene implementado en este framework, ¿no? Y además, como ya comenté, entonces yo incluso podría desloguearme, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me quiero registrar por primera vez? Entonces acá están los campos nuevos que yo puse. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner a Juanito Pérez y lo vamos a poner juanito@gmail.com. Vamos a poner su password que sea un password genérico. Pero vamos a quitar esto de acá. Y vamos a ver, pues registrar. Entonces ahora ya me logué como Juanito. Y si reviso la tabla, entonces voy a ver que efectivamente tengo a Juanito y a la mía, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y acá están las columnas nuevas que se crearon. Perfecto. Entonces muy bueno. Ahora, en la parte de roles, vais a tener roles. Solo tengo estos dos roles, pero si miramos la relación que hay entre los dos, a tener user roles, ¿no? Vamos a ver que el único que tiene relación es el usuario, el del admin. Este es el admin, ¿ya? Y eso pasa porque acá en el register, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, al momento de hacerlo un post async, cuando yo registro un usuario, siempre tienen que cumplir con ciertas políticas, ¿no? Entonces acá, por eso acá tengo un valor booleano que me dice, ¿no? Cada vez que yo registre un usuario con el create async, ¿ya? Si eso está bien, entonces yo acá debería asignar el rol al usuario. En este caso vamos a poner acá await role manager, perdón, user manager, perdón, y vamos a poner add to role async, ¿no? Entonces acá vamos a decirle que el usuario, cada vez que yo registro un usuario, siempre va a ser con el rol de usuario, no va a tener el rol administrador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso faltó. Pero lo puedo añadir manualmente, así que no me hago problema. Lo tengo que poner a ASP.NET Users. Vamos a copiar el ID de Juanito y vamos a hacer un insert into. Perdón, esa me falta
insert into ASP.NET User Roles. Y tenemos que añadir el ID del usuario, que ahorita lo vamos a colocar, ¿no? Este de acá. Y el ID del rol. Entonces, ¿cuál es el rol? El rol de usuario es este. Entonces, acá sería este. Entonces, añadimos la relación, ahora sí, y ya debería tener el rol de usuario. Muy bien, entonces ahora que ya está esto implementado, ya, por ejemplo, vamos a traer los datos de logueo. Entonces, nuevamente vamos a volver a ejecutar la aplicación. Entonces, esto siempre se está moviendo. Entonces, acá me dice que ya estoy logueado, pero acá no veo que diga Juanito, ¿no? O Juanito Pérez. Entonces, yo lo que tengo que hacer es editar esta pantalla, ¿no? Voy a dejarlo así ejecutando. Ya, me voy acá a dice Identity, y si vemos aquí la ruta, dice Identity Account Manage. Entonces vamos a Account Manage, y sería en este caso el index, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, falta, ¿no? Mostrar esas propiedades. Entonces acá, por ejemplo, vamos a aplicar esta línea, y una vez más, para mostrar el nombre y el apellido, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ponerle eh, first name. Todavía no existe, ahorita lo vamos a colocar, first name. Y acá me dice, por favor, escoja un input your name. Y en este vamos a poner el last name. Ajá. Entonces acá vamos a ponerle input your name. Buenísimo. Ya está. Entonces ahora yo tengo que modificar la clase que está por acá, que siempre tenemos un input model, y acá vamos a añadir esas dos propiedades que faltan. Entonces acá vamos a ponerle el first name y el last name. Ahí está. Esto acá vamos a borrar porque se perdió ahí el compile. Y además, acá vamos a decirle que cada vez que cargue, acá está en el load async, acá vamos a colocar en el first name. ¿Qué pasó? Ah, ya, que todavía no he guardado, no importa. Ya, vamos a poner aquí user.firstName. Y acá el last name será igual a user last name. Entonces vamos a grabar. Entonces vamos a que se detenga. ¿No? Ahí está, ¿no? First name, last name. Vamos a compilar acá. First name, last name. Ay, perdón. Lo puse en la clase equivocada. Que es acá, en el input mode. Ahora sí. First name. Ahora sí. Ok. Listo. Entonces, cada vez que yo cargue, ¿no? Vamos a hacerlo. Y acá en el onPost, acá tengo que colocarle también, ¿no? Tenía que poner user first name, sería al input first name, y acá el last name. Entonces, que sube a input.last name. Y siempre que hago esto, tengo que actualizar el registro de la base de datos, ¿no? User manager.update async, listo. Ok. Entonces, ahora nuevamente vamos a volver a correr la aplicación. Me dice que hay un error. Ajá, pues acá. Ah, es que acá es input. Vamos a hacerlo así. No va a salir. Input. Lo vamos a mover acá. Así. Así. Ok. Esto acá, el disable está mal acá porque copié del email. Supuestamente desde ahí no lo debes editar. Ya está. Entonces veamos. Sí, creo que sí, ya. Vamos a volver a correr la aplicación. Ya está. Y entonces si nos logueamos, como por ejemplo con Juanito,
y hago clic acá, entonces ahí ya recuperé los datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es Jorito Pérez Martínez? Entonces, cuando yo diga save, entonces se actualiza en la base de datos y si miramos acá, efectivamente acá debería estar, ahí está, Jorito Pérez Martínez. Entonces, si se actualiza en la base de datos, buenísimo. Ahora, quiero modificar, por ejemplo, que en lugar de que diga hello y mi correo electrónico, que diga mi nombre. Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiar la página, vamos a ir acá, y vamos al login partial, que está por aquí en el shared, y acá tenemos que dice hello useridentity.net. Entonces yo lo que simplemente tengo que hacer, como acá tengo inyectado el user manager, que este es el que me permite traer todos los datos de la base de datos, entonces yo le puedo decir así, en vez de username, user manager, get user async, ¿ya? Y acá le voy a decir user. Entonces acá voy a ponerle, ¿no? El resultado que me devuelva el nombre, el first name. Ya está. Yo sé que esto no va a ser nulo, así que acá vamos a ponerle así. Entonces lo grabo y ahora, ahora dice hola Juanita. Perfecto, ¿no? Entonces ya estoy personalizando poco a poco. Ahora vamos a ver la parte de la seguridad de roles, por ejemplo. Vamos a hacer algo bien simpático. Vamos a hacer algo súper rápido y simple. Me quedan pocos minutos. ¿Ya? Vamos a crear dos controllers. ¿Ya? Con clic derecho, add un nuevo controlador, un controlador vacío, y le voy a poner, por ejemplo, products. Product controller. Entonces, a este Product Control le vamos a crear una vista así simple, pero acá le vamos a decir que acá diga Authorize. O sea, yo no voy a poder mirar los datos de Products si yo no tengo autorización, por lo menos no me he logueado. ¿Ya? Vamos a hacer uno de Products y vamos a hacer uno más, por ejemplo, no sé, se me puede ocurrir uno que diga de almacén. Vamos a poner Warehouse. Warehouse Control. Y a este de acá le voy a decir que únicamente van a poder acceder, vamos a poner Authorize, Authorize, y acá vamos a poner roles, y acá le vamos a decir que solamente el que tiene rol administrado va a poder entrar aquí. Como la vista no existe, entonces vamos a crear la vista, ¿no? Acá vamos a crear nuestra carpeta, y acá le vamos a poner products, y acá vamos a hacer uno más, que se llame Warehouse. Entonces, en cada uno de ellos vamos a crear nuestra vista vacía, vamos a poner así, view, nada más. Esperemos unos segundos. Y entonces a esta vista le vamos a ponerle, este es del warehouse, ¿no? Perdón, almacén, vamos a poner español. Almacén. No, pero la ruta es otra, simplemente. ¿Vale? Entonces, eso es lo que voy a colocar acá. Acá vamos a crear otra más. Aunque puedo copiar esto de acá. Acá vamos a ponerle index. ¿Ya? Y este lo voy a copiar acá. Y acá, vamos a decir que diga, ya, acá, vamos a poner, muy bien, entonces si yo voy acá al Product Controller, ya sale en azul, ¿no? Y acá, con el Warehouse Controller también igual. Entonces, ahora vamos a añadirlo en el Shared, tenemos el Layout, y acá vamos a poner los, los links. Vamos a poner vamos a poner acá el Controller, es el Product Controller, acá vamos a ponerle productos, vamos a ponerle acá, sí, también productos, ¿no? El action es el index, y uno más, y vamos a ponerle en el de warehouse. Acá vamos a ponerle, sí. Ok, entonces revisemos aquí, cargamos la aplicación. Entonces acá tengo los enlaces, ¿no? Entonces si yo no estoy logueado, si voy acá a productos, entonces me pide que me loguee. Igual, si me voy a almacén, me pide que me loguee.
porque yo necesito entrar como ese usuario. Entonces vamos acá a unirse productos, por ejemplo, me lo veo como Juanito y ya puedo ver el de productos, ¿no? Si voy a privacy y todo eso, ¿no? Pero si voy acá a almacén, me dice acceso denegado, porque yo no tengo acceso con ese rol, ¿no? Juanito tiene otro rol. Entonces yo voy acá a logout, entonces, y voy a, por ejemplo, a almacén, y yo me lo veo ahorita como el admin, porque tengo acá admin, como los 3, 4, listo. Entonces ahora sí ya tengo acceso tanto a productos como a almacén, porque mi rol de administrador ya me permite entrar a esto. Incluso yo podría esconder los enlaces que no tienen nada que ver con el rol en cuestión, ¿no? Esto vamos a hacerlo ya para cerrar. Entonces, yo puedo acá cerrar la aplicación, ¿ya? Y entonces yo le puedo modificar ahora en el layout, y acá, por ejemplo, puedo hacer un if, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entrar a este de acá, vamos a ponerle un if, vamos a poner user, y sin rol. Entonces, si estoy en el rol administrador, ¿ya? Entonces voy a poder ver este enlace. Entonces lo movemos acá. Y si no, pues no pasa nada. No, simplemente no se crea el índice. Entonces vamos a correr acá la aplicación. Entonces ahí ya lo veo, el enlace de Warehouse, ¿no? Voy acá, acá, me pide loguearme. Y una vez que ya me logueo, entonces ahí recién veo el enlace. ¿Por qué? Porque ahora estoy preguntando si estoy en esa hoja. Entonces, como ven, administrar toda esta parte de la seguridad en realidad es bastante simple, ¿no? Las plantillas nos ayudan muchísimo, sobre todo porque ya está integrado todo. Si en caso esta parte, por ejemplo, no les gusta, ¿no? De que tenga que estar todo esto con páginas en lugar de vistas, también, claro, se podría cambiar, pero recordemos que esta es una plantilla que nos da la facilidad. Y como ya mencioné en un proyecto de ASP.NET, nosotros podemos mezclar tanto lo que son los Razor Pages, que es lo que trae la parte de seguridad, con lo que son los controles, como acabamos de ver. Yo puedo crear mi controller y este me va a traer data, ¿no? De donde sea. Claro que acá no hay data, pero simplemente hay información. Pero básicamente basta con que ya limites el acceso dependiendo de este atributo que puede ser por clase, o sea, por todo el controlador o simplemente únicamente por action. Entonces, de esta manera ya estás limitando el acceso a cada uno de tu parte de tu aplicación siempre y cuando le pongas un usuario, ¿no? Ahora, lo ideal también es que esto esté separado, ¿no? Como un monolito modular, en lugar de que todo esté en un solo proyecto. Lógicamente, para este webinar he tenido que hacer, lógicamente, eh, ir muy rápido para poder explicarlo. Pero básicamente es esto. Entonces, esta parte de la seguridad, aparte que es sencillo de implementar, ustedes pueden ver que esto lo van a ver en el curso de ASP.NET Web Developer. Lógicamente vamos a profundizar mucho más, no solamente añadir esto. Podemos poner una imagen, por ejemplo, para una foto de perfil, qué sé yo. Y podemos luego personalizar todo esto y cambiarle algún diseño o algo por ahí. Entonces esto es bastante útil, sobre todo porque incluso si yo quisiera, y digo, no quiero cambiar el password, me gusta, ¿no? Vamos a poner el que está ahí grabado y le voy a decir, vamos a ponerle otro. Ahorita le estoy igualando al mismo password que le puse a Pepito, ¿ya? Vamos acá, actualizar, y me dice que mi password ha sido cambiado, porque esto ya está implementado dentro del ASP.NET Identity. Entonces, si yo me voy incluso acá a la base de datos, y hago un select a la tabla de user, vamos a ver que a pesar de que ambos tienen la misma contraseña, la encriptación incluso es diferente. Entonces ya no tienes que estar reinventando la rueda para decir, ok, ahora quiero encriptar la contraseña, ¿cómo busco ahora eh, un algoritmo que me permita encriptar, desencriptar? Entonces al final ya no tienes que hacer todo esto. El ASP.NET Identity es súper simple y rápido, y si no te gustan tampoco estos nombres, también se puede personalizar. O sea, todo es personalizado. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas? Pueden participar en el chat, pueden abrir su micrófono. Renzo tiene una pregunta, creo. A ver. Ah, no, es el comentario anterior. ¿No? ¿Ninguna? ¿Qué les pareció? ¿Consultas, reclamos, sugerencias? ¿Alguna pregunta acerca del curso?
Me pregunta aquí Steven si, disculpe una pregunta, ¿con Blazor podemos usar Identity? Por supuesto que sí. Con Blazor es prácticamente idéntico lo que haces, solo que en vez de hacer el scaffold con el Razor Pages, también podrías hacerlo con tus propios componentes. O sea, lo que ya mencioné, ¿no? Esa parte del scaffold está con Razor Pages, quiere decir que cada página tiene un archivo detrás, ¿no? Que es el page model, ¿no? Tenemos el page model, cada uno tenemos el page model. Entonces, si no te gusta programar así, ¿no? Tenemos el método un get async cuando se supera, o cuando, por ejemplo, en este otro, en el onPost async, cuando yo hago un post, ¿no? Acá tenemos el get, o tenemos el post, ¿no? Si es que no te gusta programar así y lo quieres hacer con vistas, perdón, claro, con modelo vista controlador, pues yo lo puedo reemplazar. Lógicamente acá estoy utilizando un asistente que ha utilizado todo esto, pero después esto lo puedo personalizar y mover. Eso es completamente a libre elección de ustedes. Y si estoy trabajando en un proyecto de Blazor, también podría hacer lo mismo, básicamente igual. La funcionalidad es la misma. Ahora, tenemos ASP.NET Identity, eso sí también me olvidé de mencionar, esto para que quede claro. ¿Qué pasa si tú quieres implementar una... ¿Qué pasaría si tú quieres implementar toda esta funcionalidad que tiene la ASP.NET Identity, pero no quieres usar Entity Framework? Entonces, ASP.NET Identity, ¿ya? ¿Ya? Acá está. Este es el paquete individual sin Entity Framework. Este te da un montón de interfaces para que tú puedas implementar. Entonces, así como vemos aquí, por ejemplo, en la parte del, vamos a ir al register, acá, por ejemplo, acá, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, que tengo este que dice User Manager, y este User Manager en realidad, ¿no? Es una clase genérica. Entonces, esta clase, estos métodos, add to role, set username, ¿no? Todo esto tienes que cumplir con ciertas características. Entonces, tú puedes crear tus propias clases, tus propias implementaciones, y acá adentro, por ejemplo, podrías usar Dapper, qué sé yo, y utilizar una base de datos de Postgres. O puedes mandarlo a MongoDB, por ejemplo, o a DocumentDB, o a CosmosDB, que es de Azure, ¿no? O cualquier otro almacén de datos, ¿no? Puede ser un MySQL, y acá vemos que siempre son clases genéricas. Entonces, el ASP.NET Identity se compone de eso, ¿no? Para esa ocasión yo utilicé el ASP.NET Identity, pero con Entity Framework Core. ¿Para qué? Para que yo no tenga que estar creando toda esa funcionalidad desde cero. Entonces es perfectamente modificable a todo lo que ustedes necesiten. Y el Identity UI ya te trae los Razor Pages, ¿no? Como dice acá, ¿no? ASP.NET Core Identity UI con los Razor Pages para el UI, ¿no? Ya preescrito. Pero, nuevamente, o sea, podemos esto personalizarlo y simplemente te guías cómo hace esto, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? En el onPost, ¿no? Acá, por ejemplo, comprueba si es que ya tenemos login externos, en este caso no, cómo seteamos el nombre de usuario, el correo electrónico, cómo tengo que agregar el rol a un usuario, después cómo tengo el ID, si tengo que generar un correo de confirmación, por ejemplo, etcétera. Y también incluso tenemos el envío de correos que tampoco lo está implementado, pero se puede implementar. Yo puedo crear un servicio y eso. Eso lógicamente lo vamos a ver en más profundidad en el curso. Bueno, más, no para dar pase al equipo de Galaxy Training. Muchas gracias, ingeniero, por haber participado de este taller. Muchas gracias a todos los participantes. Nosotros estaremos dando un curso completo con el ingeniero Eric Velasco. El curso se denomina Programa de Especialización en NET. Y bueno, es un curso completo. Estamos hablando de 102 horas académicas. Programa de especialización en NET 7 Web Developer, el cual estará empezando el sábado 3 de junio. Serán los días sábados de 9 a 2 de la tarde. Estamos hablando de un aproximado de 4 meses. Son 3 cursos más 2 workshops. Este programa es muy completo porque incluye todo lo que es básico, intermedio, avanzado, y las clases se desarrollan mediante Zoom. Además, nosotros le estaremos enviando vía WhatsApp el video de ese taller y también la información completa para que puedan revisarlo. De la mano del ingeniero Eric también se van a realizar próximos talleres para que puedan participar y puedan más o menos ver el tema de su metodología, que por cierto hemos tenido muy buenos comentarios en cursos anteriores que ya hemos realizado con el ingeniero Eric. Nuevamente agradecerle al ingeniero por su presentación y muchas gracias por estar Gracias. hoy día aquí en sala.
Gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes, gracias por participar. Estoy muy contento de que haya venido mucha gente a participar. Y bueno, si tienen alguna duda, pues lo pueden escribir a través de la página de Galaxy Training y yo gustoso les voy. ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Que pasen buena noche y nos vemos en un curso. Gracias, ingeniero. Por Zoom también les estoy dejando en el chat el temario del curso para que puedan revisarlo de antemano. Igual también le vamos a estar haciendo llegar la información de manera personalizada. Muchas gracias por participar y que tengan muy Buenísimo. buena noche. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.